Hola, mi nombre es Yesenia del Carmen Torres Rodríguez, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre el canal auriculoventricular. Iniciaremos hablando sobre la historia y la evolución del tratamiento quirúrgico. Debemos de recordar que los defectos del tabique AB se descubrió intraoperatoriamente y se consideraba irreparable. La primera cirugía exitosa fue realizada en 1955 cuando Lily Hay bajo circulación cruzada, usando sutura de la válvula B a la cresta del sistema ventricular y cierre con parche del defecto del tabique atrial. La mortalidad era alta y una incidencia elevada de complicaciones como bloqueo AB completo, insuficiencia de la válvula AB residual y estenosis subaórtica. En 1958, Lev describió la ubicación de las DEGIS en pacientes con defectos del tabique AB completo. En 1962, Maloney descubrió de forma independiente una técnica de parche único que suspendía el tejido de la válvula B al parche que cerraba tanto los defectos del tabique auricular y ventricular. En 1966, Ristelli describió un sistema de clasificación de los defectos del tabique AB completo, que enfatizaba la heterogeneidad de esta lesión y los diferentes abordajes necesarios para los diferentes hallazgos anatómicos. Wilcox y Nunn, en 1975, popularizaron una técnica de parche único que no usaba parche para el cierre del defecto septal ventricular, que es similar a la operación descrita por Lily Hay. Hablando sobre un poco de epidemiología, los defectos del tabique auriculoventricular representan un grupo de lesiones anatómicas y comparten un origen de desarrollo común en la detención o desarrollo anormal de las almohadillas endocárdicas en el canal auriculoventricular embrionario. Consideraremos los términos de comunicación auriculoventricular, defecto del canal auriculoventricular y defecto del conjunto endocárdico como sinónimos. Los defectos del tabique AB ocurren con una incidencia de 0.24 a 0.31 sobre 1000 nacidos vivos. Representan alrededor del 7% de todos los defectos cardíacos congénitos y están fuertemente asociados con la trisomía 21 o síndrome de Down. El subconjunto de defectos del canal AB desbalanceado constituye hasta el 7 al 15% de todos los defectos del canal AB. Ahora hablaremos sobre embriología. Entre los días 27 y 37 se van a formar los principales tabiques del corazón y existen diferentes mecanismos a partir de los cuales se pueden formar dichos tabiques. El primer mecanismo consta con la participación de dos almohadillas endocárdicas. En estas son las almohadillas endocárdicas superiores y las almohadillas endocárdicas inferiores que se aproximan entre sí hasta fusionarse, dividiendo la luz de los dos conductos individuales. Las almohadillas endocárdicas que cierran el ostium premium también separan el canal atrioventricular común en canal atrioventricular derecho e izquierdo. Al producirse perforaciones en la parte superior del septum premium, forman la segunda abertura. Esto permite que la sangre fluya desde la aurícula primitiva derecha a izquierda. La segunda abertura deja un espacio que se llamará agujero oval y finalmente se evidencia que la parte superior del septum secundum desaparece y se transforma en la válvula del agujero oval. La fusión ventral y posterior de los cojines endocárdicos crean el septum atrioventricular. Los espacios a ambos lados se convierten en los canales atrioventriculares izquierdo y derecho, y los cojines derecho e izquierdo no se encuentran sino que permanecen separados. El borde inferior del septum premium se fusiona con el centro de las almohadillas anterior y posterior a medida que crecen una hacia la otra, sellando así el tabique interauricular o dejando una comunicación interauricular premium si las almohadillas endocárdicas no logran funcionarse con el septum premium. El crecimiento de las almohadillas endocárdicas hacia el vértice del corazón da como resultado la formación del componente ventricular del tabique auriculoventricular. Es el tejido muscular que se encuentra inmediatamente debajo de la válvula septal de la válvula tricúspide. La falta de desarrollo normal de este componente del tabique ventricular da como resultado un defecto del tabique ventricular de entrada. Un grado variable de subdesarrollo del tabique de entrada conduce a la posibilidad de un defecto central ventricular restrictivo pequeño del tipo de defecto del septum AB transicional o defecto del tabique ventricular grande no restrictivo
restrictivo de un defecto septal AB completo. Si observamos el mismo proceso desde el lado ventral frontal del corazón, podemos ver que el canal auriculoventricular sale del atrio y viaja hacia el ventrículo. A medida que avanza el desarrollo, los cojines están empezando a estrechar el espacio del canal atrioventricular. Ahora, una vez más, si se cerrara de forma incompleta, interrumpiríamos la sangre. Así que en lugar de eso, se deja dos aberturas separadas donde solía ser una. Y podemos ver que la sangre ahora puede salir del atrio derecho para llegar al lado derecho del ventrículo, que se convertirá en el ventrículo derecho. Puede salir de la aurícula izquierda y viajar al ventrículo en el lado izquierdo, y a partir de entonces saldrá por un tracto de salida común. Al mismo tiempo, el crecimiento muscular entre el ventrículo primitivo y la corte pulvosa está creciendo hacia el espacio con esos cojines endocárdicos recién cerrados. La falla de fusión de los cojines endocárdicos puede causar defectos parciales o completos atrioventriculares. Parcial, ya sea un defecto del septum atrial bajo o un defecto del septum ventricular alto con canales AB presentes pero conectados. Completo, las válvulas AB no están desarrolladas y las 4 cámaras del corazón son contiguas. También se han descrito dos formas intermedias, transicional e intermedia. Ahora iniciaremos hablando sobre la anatomía de los defectos atrioventriculares. Debemos de saber que existen dos subconjuntos, parcial o incompleto y completo, aunque también se habla sobre dos formas intermedias, transicional e intermedia. Pero antes de hablar de cada una de ellas, debemos de saber que existen 6 características anatómicas comunes a todas las formas de los defectos del septum AB. 1. Las válvulas de la válvula AB se insertan al mismo nivel en la cruz cardíaca. 2. Ausencia del componente auriculoventricular del tabique ventricular. 3. Válvula aórtica no encajada y desplazada anteriormente. El tracto de salida del ventrículo izquierdo es alargado. 5. Rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj de los músculos papilares del ventrículo izquierdo, visto desde el vértice ventricular. 6. Componente de la válvula AB izquierda hendida dirigida hacia el tabique ventricular. Ahora iniciaremos hablando de cada uno de los subconjuntos. Iniciaremos hablando sobre el defecto del septum AB parcial o incompleto. Aquí encontramos que existe una comunicación interauricular en forma de media luna, adyacente a las válvulas auriculoventriculares, una comunicación interauricular de tipo ostium primio, y no hay defecto del tabique ventricular que permita la derivación ventricular. Sin embargo, hay una deficiencia de la porción de entrada del tabique ventricular con desplazamiento apical de las válvulas auriculoventriculares. La válvula y el aparato subvalvular se conectan al tabique ventricular de tal manera que se cierran las conexiones interventriculares. La válvula anterior de la válvula AB izquierda se divide invariablemente en dos partes, de forma análoga a la válvula anterior hendida de una válvula mitral. Las válvulas AB izquierda y derecha conservan sus anillos de manera que hay dos orificios de válvula AB. Sin embargo, la conexión auriculoventricular alrededor de ambas válvulas tiene una forma ovalada en lugar de la figura normal de 8, con el resultado de que la aorta no está atrapada entre ellas. Hablando sobre el defecto del septum AB de transición, incluye todas las características de un defecto del septum AB parcial. Sin embargo, hay un defecto del septum ventricular de entrada. Este defecto del septum ventricular está parcialmente ocluido por densas uniones cordales del tabique ventricular y es de naturaleza restrictiva. Las válvulas AB izquierda y derecha normalmente conservan orificios separados. El defecto del septum AB intermedio. El término intermedio a menudo se usa indistintamente con el defecto del septum AB de transición. Sin embargo, tal como se definió originalmente, existe una diferencia que puede generar cierta confusión. Ambos tienen un gran componente de defecto del septum atrial y un componente de defecto del septum ventricular
con orificio de válvula auriculoventricular separado. La morfología de la válvula de la forma intermedia es similar a la de la forma completa de los defectos del septum AB. Sin embargo, las válvulas puente superior e inferior se fusionan por encima del defecto del septum ventricular. También hay una diferencia en el tamaño tipo del defecto del septum ventricular. Un defecto del septum AB de transición tiene un defecto del septum restrictivo pequeño y la fisiología y la presentación clínica son similares a los defectos del septum AB parcial. La comunicación interventricular de los defectos del septum AB intermedio suelen ser grande y no restrictiva, y el cortocircuito intracardíaco es significativo tanto a nivel auricular como ventricular, y la presentación es similar al subtipo de los defectos del septum AB completo. Los defectos del septum AB completo, aquí encontramos que hay una comunicación interauricular ostium premium, una comunicación interventricular de entrada no restrictiva, y lo más importante es que faltan los orificios de la válvula AB separado, de modo que hay una válvula AB común grande. Por lo tanto, este aspecto de entrada del orificio se continúa con los defectos en los tabiques, tanto auriculares como ventriculares. Las valvas de la válvula AB común generalmente se describen como puente y mural lateral. Las válvulas puente superior e inferior cruzan o puntean el tabique ventricular, dejando un área desnuda en la cresta del tabique ventricular, pero no se fusionan entre sí. Hay un cortocircuito significativo de izquierda a derecha, tanto a nivel auricular como ventricular, y puede haber más cortocircuito desde la regurgitación de la válvula B hasta la aurícula contralateral. Podemos observar en esta imagen un tracto de salida del ventrículo izquierdo más largo. Esto se ha denominado como cuello de ganso debido a la similitud de la imagen del ventriculograma izquierdo con el cuello de un ganso en la proyección oblicua anterior derecha. También se observa un estrechamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Normalmente el anillo aórtico se encaja entre las válvulas mitral y tricúpide y separa la válvula anterior de la válvula mitral del tabique ventricular. Tanto en los defectos del septum AB parciales como en los completos, la aorta no encaja entre la válvula B y es empujada anteriormente hacia el tabique ventricular. Hablando sobre la morfología de las valvas, en los defectos del septum AB parcial, la válvula auriculoventricular izquierda se consideró inicialmente como una válvula mitral bivalva con una hendidura en el medio de la válvula anterior. Carpentier la describió más tarde como una estructura trifoliada cuya anatomía y función son diferentes a las de una válvula mitral. Las valvas de la válvula AB del lado izquierdo se denominan lateral izquierda o mural, superior izquierda e inferior izquierda. Así existen comisura anterolateral y posterolateral y una fisura o comisura septal. La valva lateral normalmente ocupa solo el 25% de la circunferencia anular, por lo que es significativamente diferente de la valva posterior correspondiente de una válvula mitral normal que ocupa el 65% de la circunferencia anular. La hendidura septal puede variar desde valva superior e inferior muy bien desarrollada, casi completamente separada, con bordes rizados y engrosados, hasta una pequeña hendidura casi imperceptible. De manera similar, la válvula auriculoventricular derecha puede tener tres valvas: lateral derecho, superior derecho e inferior derecho. Sin embargo, la apariencia es mucho más común como una válvula tricúspide normal con valvas septales anterior y posterior. En la forma completa de los defectos del septum AB, el elemento clave es el orificio de la válvula auriculoventricular común o único. Hay las mismas 6 valvas que un defecto del septum AB parcial, derecha e izquierda, lateral, superior e inferior. Las valvas superior e inferior no se unen entre sí. Sin embargo, las valvas inferior derecha e izquierda y superior derecha e izquierda forman
las valvas puente sobre el plano del tabique ventricular. La valva puente superior es más comúnmente la valva superior izquierda que se extiende a través del tabique ventricular hacia el ventrículo derecho. El velo superior derecho se empuja hacia el velo mural y disminuye de tamaño. La valva puente inferior es bastante variable y a menudo es imposible distinguir entre las porciones izquierda y derecha. La válvula puente inferior puede estar conectada al tabique ventricular por completo o por cuerdas cortas y gruesas con espacios intercordales que permiten la derivación interventricular. La valva mural de la derecha a menudo se divide en dos valvas distintas, mientras que a la izquierda la valva mural suele ser única. Debemos de conocer la clasificación de Ristelli, que son Ristelli de tipo A, B y C. Ahora hablaremos de cada una de ellas. Ristelli A. La característica definitoria es una valva puente superior dividida en dos, aproximadamente del mismo tamaño que la división que recubre el tabique ventricular. La mitad izquierda de la valva solo se superpone al ventrículo izquierdo y la mitad derecha solo se superpone al ventrículo derecho. Existe una extensa unión cordal de cada mitad de la valva puente superior a la cresta del tabique ventricular. Ristelli tipo B, la valva puente superior también está dividido, pero la división es asimétrica. La porción izquierda de la valva puente superior es más grande y se divide a través del tabique ventricular hacia el ventrículo derecho. En lugar de unirse a la cresta del tabique ventricular, las cuerdas de la porción izquierda de la válvula puente superior se unen a un músculo papilar en el lado derecho del tabique ventricular. Ristelli tipo C, la válvula puente superior no está ni dividido ni unido. La válvula puente superior puede considerarse conceptualmente como total y flota libremente sobre el tabique ventricular sin unión cordal al tabique ventricular. Más exactamente, el lado izquierdo de la válvula puente superior es más grande y se extiende completamente a través del tabique ventricular hasta la pared parietal del ventrículo derecho, y sus cuerdas se insertan en un músculo papilar del ventrículo derecho en la pared libre del tabique. Un remanente de la porción hacia la derecha de la válvula puente superior de tamaño variable suele permanecer junto a la válvula mural. Hablando un poco sobre la anatomía del aparato subvalvular de los defectos del septum AB, en la figura número 4 podemos observar el diagrama que muestra la diferencia entre la válvula mitral normal y la válvula auriculoventricular del lado izquierdo en el defecto del tabique auriculoventricular. Los músculos papilares se insertan cerca de los sitios marcados por estrella. Si ustedes observan, pues no hay parecido. En la figura número 5, los diagramas muestran las variaciones de la relación entre las válvulas puente y las estructuras septales. El nivel de la derivación intracardíaca solo puede determinarse por esta relación. También podemos encontrar diferencias anatómicas en la conducción atrioventricular. En la figura 6 pueden observar una orientación quirúrgica del área de Koch. En corazones con solo componente ventricular, es probable que el nódulo auriculoventricular esté ubicado mucho más cerca del vértice del triángulo de Koch. Las diferencias en las relaciones de las valvas con el tabique afectan no solo el nivel de derivación, sino también la disposición del nódulo auriculoventricular. En corazones con defectos del septum AB, el nódulo auriculoventricular se desplaza posterior inferiormente desde el vértice del triángulo de Koch, que es el punto de referencia anatómico. En la figura 7 se puede observar el diagrama que muestra una orientación quirúrgica del nódulo auriculoventricular desplazado y su continuación al haz no ramificado. El haz no ramificado no discurre exactamente por encima de la cresta ventricular, sino que se desvía un poco hacia el lado del ventrículo izquierdo. Hablando sobre el tratamiento quirúrgico y sobre el tiempo ideal, en qué momento debe de realizarse la cirugía en pacientes con defecto del septum AB parcial, este estudio concluye de que la reparación quirúrgica se realiza de manera electiva
entre 1 y 4 años de edad. Sin embargo, los pacientes con regurgitación significativa de la válvula mitral o estructuras cardíacas hipoplásicas del lado izquierdo, coartación de la aorta, válvula mitral normal, estenosis subaórtica, tienden a ser sintomáticos a una edad más temprana y pueden requerir cirugía en el primer año de vida. Con respecto al tratamiento quirúrgico en tiempo en pacientes con defecto del septum AB completo, este estudio concluye que los pacientes con un defecto completo generalmente presentan insuficiencia cardíaca congestiva entre los primeros 1 a 3 meses de la infancia. Estos niños deben de ser operados entre los 3 y 6 meses de edad y se debe evitar retrasar la reparación quirúrgica más allá de los 6 a 9 meses de edad, particularmente en pacientes con síndrome de Down, ya que existe un mayor riesgo de desarrollar enfermedad vascular obstructiva pulmonar irreversible. Surge la pregunta, ¿cuál es la mejor técnica para reparación del canal auriculoventricular completo? Este estudio compara las tres principales técnicas, que son la técnica modificada de un solo parche, la técnica de 2 parches y la técnica clásica de un solo parche. Si ustedes pueden observar, en comparación de las reoperaciones de la válvula mitral, las técnicas clásicas de un parche y la de 2 parches, pues las reoperaciones de válvula mitral son elevadas en comparación con la técnica modificada de un solo parche. Por lo tanto, la técnica de parche único modificado o técnica australiana es la técnica ideal para la reparación de los defectos del septum AB completo. La característica clave de esta técnica es la falta de un parche para cerrar el defecto de la porción ventricular. En la figura 3, la válvula B observan solución salina para identificar y marcar el vértice de la zona de posición con una sutura de Prolene 6 o 7-0. Esto también para marcar el punto de división entre las válvulas AB derecha e izquierda proyectadas. La figura 4 se colocan suturas en el lado del ventrículo derecho de la cresta del componente septal ventricular del canal AB. Luego se pasan secuencialmente primero a través de la porción media de la válvula AB común y luego a través de un parche de pericardio autólogo. La ubicación del nódulo AB está indicado por los puntos verdes. La figura 5 muestra las suturas que ahora se han intercalado con el tejido de la válvula para el canal AB entre el endocardio ventricular y el parche pericardio extraído. Esto separa efectivamente la válvula AB común en una válvula AB del lado derecho y una válvula AB del lado izquierdo. La válvula de AB del lado izquierdo se muestra en la línea de puntos debajo del parche pericardio. La válvula AB derecha es anterior. Un pequeño recuadro, pueden observar, muestra cómo el apósito de la sutura intercalan el endocardio ventricular, la válvula AB y el pericardio. En la figura 6 se utilizan suturas de Prolene interrumpidas para aproximar la zona de aposición y asegurar que las válvulas AB del lado izquierdo sean competentes y no desarrollen una insuficiencia tardía. En la figura 7 se utiliza sutura continua de Prolene para aproximar el pericardio a los bordes de la comunicación interauricular, cerrando eficazmente el componente auricular del defecto del canal AB. La zona de aposición de la válvula AB del lado derecho generalmente se aproxima con solo 2 o 3 suturas de Prolene interrumpidas. El seno coronario se mantiene drenando hacia la aurícula derecha. En la figura 10, ustedes pueden observar la técnica modificada de un solo parche descrita por Non. Muchas gracias, hemos terminado.